Bienvenidos a Audiolibro. Con la lectura del libro El Misterio, una llave perdida. Israel y la Iglesia Gentil, un asunto de vida o muerte para todos los creyentes. Escrito por el pastor Marvin Byers. Narración Christian M. Una nota para el lector. Los capítulos de este libro son como piezas de un rompecabezas. Las piezas inconexas de un rompecabezas dan muy poco indicio del cuadro que surgirá gradualmente, conforme éste se arma. La importancia de los capítulos individuales en este libro no se hará evidente al lector en un principio, pero para el final será claro que cada capítulo es esencial para ver el cuadro completo. El mensaje de este libro será un desafío a las creencias de muchos de los lectores. Si usted ama la verdad, le pido que reserve su juicio hasta el final, aunque algo lo perturbe o hasta lo enoje. Al final, yo creo que el corazón sincero hallará algunas ideas que, por lo menos, valen la pena considerar y que hasta podrían cambiar su vida. Mi oración es que sea así. Capítulo 1. ¿Qué seminario? ¿Qué pregunta? ¿Cómo sería asistir a un seminario durante 40 días, donde el Señor mismo se apareciera en forma humana para enseñarnos? Gustosamente, la mayoría de nosotros haríamos cualquier ajuste doctrinal necesario aún en nuestras posturas más apreciadas. ¿Cuánta seguridad le darían sus palabras a nuestro corazón, al saber que ni siquiera un pequeño error podría introducirse en sus revelaciones? Precisamente, un seminario de 40 días con el Señor fue lo que Moisés experimentó en el monte Sinaí. La verdad que Moisés recibió en este seminario se convirtió en los cimientos espirituales y sociales para el pueblo escogido de Dios. Para toda la edad del Antiguo Testamento. Los fundamentos espirituales y sociales para la edad del Nuevo Testamento fueron dados en la misma forma durante un seminario de 40 días cuando el Mesías resucitado apareció a sus 11 discípulos y les enseñó. Hechos 1:3 nos dice al respecto: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días. Imagínese, al final de esos 40 días, el Señor le encomendaría a esos pocos hombres el liderazgo de su iglesia, que sería usada para discipular al planeta entero. El éxito o fracaso de todo por lo cual él había vivido, ministrado y muerto en la cruz, dependía de esos discípulos. Él no podía permitir que existiera error en su doctrina. Él dependía de ellos para que enseñaran a otros la verdad que liberta al hombre. El Señor no corrió riesgos con estos hombres. Primero los escogió personalmente y caminó con ellos por 3 años y medio enseñándoles constantemente. A algunos lectores de la Biblia les podría parecer como que estos hombres le hicieron muchas preguntas tontas al Señor. Sin embargo, ni una sola de sus preguntas fue incluida en la Biblia con la idea de revelar su ignorancia o estupidez. Si pensamos que alguna de las preguntas de los discípulos eran una tontería, es nada más porque nosotros aún no entendemos las palabras del Señor lo suficiente como para ni siquiera hacer las preguntas que ellos hicieron. Sus preguntas fueron incluidas en la Biblia como pistas para ayudar a que los futuros lectores entendieran mejor la enseñanza del Señor. El Señor no solo escogió personalmente a estos hombres, sino que después de su resurrección hizo algo más para asegurar el destino eterno de este planeta.
Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Lucas 24:45. Él hizo esto al principio de su seminario de 40 días. Esto borró sus incapacidades intelectuales y los convirtió en hombres brillantes en cuanto a verdades espirituales. Cosas que antes parecían difíciles ahora eran fáciles, y todas las palabras del Mesías ahora tenían perfecto sentido. Los discípulos ya tenían también una confianza absoluta e inquebrantable en Él y en sus palabras. Ya ninguno de sus apóstoles dudaba de las credenciales de este hombre. Ellos podían ver sus heridas, provocadas por los clavos, la lanza y las espinas. Ellos sabían que Él no era un impostor y que Dios mismo les estaba hablando antes de la cruz. Lo consideraban al mismo nivel que Moisés y Elías. Ahora, ellos entendían que Él había creado a Moisés y a Elías. Ellos han de haber sentido mucha vergüenza por haber creído que esos dos hombres, por grandes que fueran, merecían estar a su nivel. ¿Qué verdades más gloriosas habrán oído esos 11 discípulos muy favorecidos en ese seminario de 40 días? Un corazón inquisitivo podría preguntar, ¿cuál habría sido el tema de ese seminario? Sorprendentemente, el libro de los Hechos nos lo dice al explicar. Él pasó los 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos 1:3. Al concluir ese seminario, seguramente esos hombres serían expertos en este tema. ¿No había otros temas igualmente importantes que él pudiera o debiera haber compartido con ellos antes de su partida? ¿Por qué se nos dice que él cubrió este tema sin mencionar otros? Porque esa es la esencia del mensaje de Dios al hombre. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, esto es también la esencia de lo que Jesús les había enseñado a sus discípulos durante 3 años y medio. Mateo dice que durante esos años recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Mateo 4:23. Jesús exhortó a sus discípulos así: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Este era su mensaje, y él quería que fuera el mensaje de ellos al mundo. Este mensaje es crucial para sus planes y propósitos sobre la tierra. Es también el centro de las promesas que él ha hecho a la humanidad. En el principio, Satanás intentó usurpar el trono de Dios, pero no lo logró. Isaías 14, del 13 al 14. Después, Dios puso las obras de sus manos bajo el dominio del hombre. Hebreos 2, 7, 8. Satanás entró en Edén y usurpó este reino y se convirtió en el príncipe de este mundo. Juan 14, 30. Pero el plan del Señor es restaurar su reino sobre esta tierra, conforme a sus propósitos originales. Después de la caída del hombre, Dios le prometió a Abraham que él y su simiente heredarían toda la tierra. Romanos 4:13. El trono de David sobre Israel existió por un breve tiempo, pero el Señor prometió que el trono de David sería establecido eternamente. Segunda de Samuel 7:16. Gabriel le dijo a María que Jesús heredaría ese trono de su padre, David. Lucas 1:32. Jesús también dijo a sus discípulos que ellos se sentarían sobre 12 tronos para juzgar a Israel. Mateo 19:28. Finalmente, Él le prometió a los vencedores que ellos se sentarían con Él en su trono y regirían a las naciones. Apocalipsis 2:26-27 y 3:21. El dominio sobre su creación le será devuelto de nuevo literalmente a la humanidad a través del Hijo del Hombre, Jesús el Mesías. El seminario de 40 días con Jesús ha de haber sido glorioso. Seguramente
Él tocó las escrituras anteriores y muchas más acerca del reino. Luego, al acercarse al final de este seminario, los discípulos le hicieron una pregunta asombrosa al Señor. ¿O fue una de las preguntas más tontas o una de las más importantes, que nos da una vislumbre acerca de lo que el Señor les había enseñado? Nuestra opinión de si la pregunta fue tonta o significativa podría depender de nuestra posición doctrinal en cuanto a un área de verdad muy importante. Los discípulos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hechos 1:6. Si es correcto lo que cree actualmente una gran parte o un gran sector de la iglesia en cuanto a Israel, la iglesia y el reino, esta pregunta fue frustrante para el Señor. ¿Por qué? Porque muchos creen que debido a que Israel rechazó al Señor, el Señor rechazó a Israel y lo reemplazó con la iglesia gentil. Si esto fuera verdad, pudiésemos imaginar al Señor respondiendo más o menos así: Queridos discípulos, me temo que acabo de desperdiciar 40 días con vosotros. ¿Cómo se os puede ocurrir preguntarme si ha llegado el tiempo para que yo restaure a Israel al reino? Parece como que todos mis esfuerzos sobrenaturales y divinos para haceros entender el reino han fracasado irremediablemente. Después de haberlos explicado durante 40 días cualquier posible verdad necesaria para entender el reino de Dios, es claro que no habéis entendido uno de los asuntos más básicos. Vuestra pregunta demuestra que ni siquiera sabéis a quién ha de venir el reino. ¿Acaso no entendéis que yo he rechazado a Israel y que Israel ya no tiene nada que ver con mi reino? No habéis entendido ni siquiera lo más básico, que el reino ahora le será dado a una iglesia gentil porque Israel ha fallado miserablemente. Padre Celestial, ¿qué debo hacer ahora? Aquí estoy listo para retornar al cielo y estoy dejando mi mensaje en manos de hombres que parecen no entender nada, ni siquiera han aprobado lo más elemental. Obviamente, no fue eso lo que sucedió. Después de recibir 40 días de enseñanza de parte del Dios encarnado, los apóstoles entendieron el reino de forma que nosotros posiblemente nunca empecemos a descubrir en esta vida. Por tanto, podríamos llegar a la conclusión razonable de que su pregunta no fue una tontería. Es más, seguramente su pregunta fue registrada por el Espíritu Santo para enseñarnos la esencia de lo que ellos habían aprendido del Señor en esos 40 días. Note que la pregunta ni siquiera tiene que ver con que si el reino le será restaurado o no a Israel. Ese es un hecho. Sencillamente, la pregunta era ¿cuándo sería restaurado el reino a Israel? No si, sí o no. Lejos de exasperarse o de tratar la pregunta de los discípulos como si fuera una tontería, el Señor simplemente aseveró que ellos no habían recibido el privilegio de saber el tiempo de esa restauración. Esa respuesta, registrada cuidadosamente en la Escritura, indica implícitamente que el reino sí le sería restaurado a Israel. De lo contrario, Él habría corregido el entendimiento erróneo de los discípulos en un punto tan importante. ¿Será que somos nosotros quienes hemos entendido mal lo que el Señor les enseñó a sus discípulos sobre cómo cabe Israel en el plan de Dios y en su reino? Recordemos que los 11 apóstoles eran judíos y que en ese tiempo Israel existía como una forma muy literal. Al referirse a Israel, no estaban espiritualizando el significado de la palabra. Más adelante veremos que ellos estaban tan concentrados en la raza judía que,
por muchos años después de la cruz, ni siquiera consideraron la posibilidad de que los gentiles fueran incluidos en el plan del Señor. Aparentemente, durante el seminario de 40 días, el Señor jamás implicó que su reino giraría en torno al mundo gentil. Estos hombres judíos creían que entendían exactamente lo que el Señor les había enseñado acerca del reino. ¿Lo entendían ellos verdaderamente? ¿Lo entenderemos nosotros? El mensaje del ángel Gabriel a María nos da mayor razón para creer que el reino le será restaurado a Israel. Gabriel le dijo a María que Jesús heredaría el trono de David, su padre, Lucas 1:32. Luego él declaró: Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, Lucas 1:33. Por tanto, el trono de Cristo es el trono de David, y el reino de Cristo es el reino de David, y es un reino sobre Jacob, Israel. Como creyentes, Cristo nos llama a sentarnos en Él en su trono. Su trono es el trono de David sobre Israel, y, según declaraciones bíblicas inequívocas, es el único trono que Él heredará. La Biblia no revela ningún otro trono en el que Cristo se sentará. Actualmente su reino es espiritual, pero vemos que un día también será muy literal. ¿Existen dos reinos diferentes? Algunos en el cuerpo de Cristo se han esforzado intentando establecer que existe una diferencia entre el reino de Cristo y el reino de Dios. Aparentemente, el apóstol Pablo no estaba al tanto de esta supuesta diferencia cuando escribió Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Note que no dice los reinos, plural, de Cristo y de Dios. Si fueran reinos diferentes, la palabra reino debiera ser plural, indicando que se trata de dos reinos. Existe un solo reino, y pertenece a ambos, Cristo y Dios. Después de todo, ¿acaso no son ellos una misma deidad? ¿Está dividida la deidad? La única manera en que el reino del Padre sería diferente del reino del Hijo sería si ellos tuvieran dos tronos diferentes. La unidad total de la deidad se revela en las palabras de Cristo en el Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús se sienta en el trono del Padre, lo cual, en cualquier reino normal, significa que Él ha heredado el reino de su Padre. Él ahora también nos invita a sentarnos con Él en su trono, dando a entender que somos llamados a heredar el mismo reino que Él ha heredado. Esto no es confuso si entendemos su meta para nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Juan 17:21. El Apocalipsis 11:15 da mayor prueba de que no existen dos reinos diferentes. Allí, al sonar la séptima trompeta, se oye una voz que dice: El reino del mundo ha venido a ser del reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por el siglos de los siglos. LBA. El Señor de este verso es aquel a quien Cristo pertenece. Por tanto, el Señor no puede ser nadie más que Dios el Padre. Dos versos más adelante, verso 17, el término Señor se aplica a Dios, como es frecuente en el Nuevo Testamento. Vea Mateo 4:7, 10 y 22:37. Marcos 12:29, Lucas 20:37. Entonces, el reino de este mundo será el reino no solo de Cristo, sino también del Padre. En el capítulo 15, descubriremos más pruebas neotestamentarias que muestran que existe un solo reino divino. Pero cuando Cristo oró, venga tu reino, hágase tu voluntad,
como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Él seguramente no estaba esperando que un reino propio diferente llegara también a la tierra, además o a la par del reino de Dios. Ya que existe un solo reino, la pregunta hecha por los discípulos después de su seminario de 40 días con él propone algunos problemas muy serios para varias doctrinas existentes actualmente en la Iglesia. Por ejemplo, si el reino le está siendo restaurado a Israel, ¿cómo cabe en el cuadro la Iglesia gentil? Pablo denomina la respuesta a esta pregunta un misterio. Gracias a Dios, Él nos explica detalladamente este misterio, como veremos en los siguientes capítulos.